Sarita, Hola, buenas noches. ¿cómo están? Hola, Qué hola, lindo hola. verla. Buenas Mariana, buenas noches. noches. Andrea, Igual. Hola, Jorge Mosner, Titi. buenas noches, caballero. Hola. Un Mm, gusto conocerlo. Hola, Sarita. Paula, buenas noches. Buenas Marita, noches, buenas ¿qué tal? noches. Hola, ¿qué tal? Hola. Roberto, buenas noches. Uy, hay bastante gente. Vamos, vamos. Bueno, vamos a empezar. Este, ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches. Esta conferencia se va a transmitir también en Facebook y se va a transmitir también directamente por Zoom como lo estamos haciendo y va a quedar grabada en el Facebook pues, para la gente que no pueda asistir a esta hora y que pueda hacerlo más tarde. Les agradecemos tener los micros cerrados mientras pasa la, la exposición. Las preguntas, si gustan, pueden ir a hacerlas haciéndolas por chat. Las vamos a ir registrando. Y al terminar la exposición de Marisa, yo voy a hacer algunos comentarios y después pasaremos a resolver las preguntas de ustedes, ¿sí? Para pedir la palabra y poder abrir los micros, no desmutearse, sino abrir los micros, este, pueden hacer sus señales correspondientes, ¿no? Nosotros somos miembros de Psicólogo Contigo, somos una asociación civil sin fines de lucro, con más de 30 años de vida institucional. Hemos generado durante todo este tiempo una serie de conferencias, seminarios, talleres, etcétera. A nivel Perú somos miembros de Psicólogos Contigo, que son 7 agrupaciones vinculadas al psicoanálisis que hacemos trabajos de cobertura en situaciones de crisis en el país, inundaciones, etcétera. También tenemos un convenio con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya que avala nuestro plan de estudios del Instituto Psicoanalítico Interdisciplinario, que es el instituto de la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica. A nivel internacional somos miembros de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Psicoterapia Psicoanalítica y Psicoanálisis, FLAPSIP, cuya presidencia actual le ejerce una asociada que está acá presente, Sara Oxestein, y que este año tenemos la suerte de tener el Congreso de FLAPSIP aquí en Perú. Se va a llamar Eros, Alteridad y Creatividad en Tiempos de Asombro, el pulso actual del psicoanálisis. Va a ser el 16, 17 y 18 de octubre. Bueno, esperemos que vengan. Les auguramos un excelente congreso y en la misma línea, una excelente comida. Así somos en el Perú. Este, bueno, Liz, te paso la palabra, por favor. Liz es nuestra secretaria científica. Buenas noches a todos. Es un placer presentar a Marisa, que le agradecemos eh, que haya aceptado la invitación. La conferencia, la presentación se llama La mirada del analista y el surgimiento del verdadero self. Justo estábamos conversando antes con Miguel que es muy linda el trabajo, que lo hemos leído. Marisa hace un, relaciona como el trabajo materno, el sostén materno, con el sostén, una segunda oportunidad que se puede dar en el análisis de que surja el verdadero self a través del sostén de la mirada del analista, ¿no? De crear un espacio de confianza, de contención, donde puedas desplegarse este self que estaba que en un primer momento se escondió defensivamente y surgió adaptativamente un falso self, ¿no? Les voy a presentar a Maritza y luego les voy a leer
las humilla que ella nos envió. Marisa es licenciada en psicología, graduada con diploma de honor en la Universidad de Belgrano en 2003, trabaja en consulta privada, es ayudante de la Cátedra de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, eh, ha hecho la especialización en psicoanálisis con niños en la UCES, con el trabajo final Los trastornos tempranos como expresión de escenas traumáticas ancestrales. Es miembro adherente de APA, de IPA, de FEPAL, y bueno, ella nos dice, la mirada del analista y el surgimiento del verdadero self explora desde una perspectiva winnicottiana la relevancia de la mirada en el tratamiento psicoanalítico. La investigación propone que la mirada del analista puede proporcionar una oportunidad para el surgimiento del sujeto auténtico. En primer lugar, plantea cómo se estructura el psiquismo y la necesidad de un otro que asista al bebé para la construcción del self. También se aborda la influencia de la mirada materna como espejo en la conformación del self del niño, entendiendo cómo esta mirada materna inicial establece las bases del self real y la capacidad del individuo para relacionarse de manera auténtica con el mundo. Luego se analizan las características esenciales que deberá tener el tratamiento psicoanalítico para proporcionar al paciente la oportunidad de emerger como un sujeto auténtico. Esto incluirá la creación de un espacio seguro dentro del análisis con un analista suficientemente bueno que permita al paciente explorar sus necesidades y deseos reales. Bueno, los dejo con Marisa. Bueno, hola a todos, gracias por estar acá y gracias por la invitación. Eh, Hago una aclaración, ya no soy ayudante en la cátedra de salud mental de la UBA, fui, pero ya no. Eh, bueno, les comienzo a contar, yo mandé una presentación, es solo para seguir las cosas que voy a ir leyendo. Veo a Beca a través de la cámara, tiene una mirada penetrante y es una joven muy bella. Impacta que es impecable, su piel, su cabello. Está atenta a mis gestos y me pregunta cómo estoy repetidas veces. Siento que me quiere leer y muchas veces lo logra. Beca no se mira a sí misma en el espejo. Entrecierra sus ojos para maquillarse y ver lo mínimo indispensable para no cometer errores. Se viste para esconderse de su cuerpo, del cual se avergüenza y del que le fastidia noticiarse cuando está menstruando o tiene que ir al baño. Me pregunto qué sucedió con Beca. ¿Cómo puede una persona parecer tan armada y estar tan conectada con otros, pero tan escindida de lo que le sucede consigo misma? El objetivo principal de esta monografía es explorar cómo la mirada del analista puede proporcionar una oportunidad para el surgimiento de un sujeto auténtico. Es decir, que este trabajo se propone profundizar en la relevancia de la mirada en el tratamiento psicoanalítico, investigando su conexión con la mirada materna, la formación del self y las características esenciales del tratamiento que fomentan la emergencia de un sujeto auténtico. En primer lugar, se planteará cómo se estructura el psiquismo y la necesidad de un otro que asista al bebé para la construcción del self. También se abordará la influencia de la mirada materna como espejo en la conformación del self del niño, entendiendo cómo esta mirada materna inicial establece las bases del self real y la capacidad del individuo para relacionarse de manera auténtica con el mundo. Luego se analizarán las características esenciales que deberá tener el tratamiento psicoanalítico para proporcionar al paciente la oportunidad de emerger como un sujeto auténtico. Esto incluirá la creación de un espacio seguro dentro del análisis con un analista suficientemente bueno que permita al paciente explorar, expresar sus necesidades y deseos reales. Al nacer, el hombre se encuentra desvalido ante el ambiente, es decir, que el ser humano nace prematuramente. A diferencia de los animales, no puede caminar ni hablar, ni tampoco tiene dominio de sus funciones motoras. Es incompleto en el nivel biológico en relación a la posibilidad de supervivencia. Por esto, necesita de un otro, de un yo asistente que lo proteja y le haga de prótesis. Freud presentará al bebé durante el primer año y medio de vida como el captador de la libido objetal de la madre. Al respecto plantea que aquello que hace que el cachorro humano sea visto como un niño se debe buscar en el narcisismo de los padres, desde el cual ese niño es mirado.
Parece ineludible la presencia del otro para que el yo se constituya, y Lacan lo expresa en el estadio del espejo como formación del yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica, al marcar la necesidad de un otro que sostenga la imagen del niño frente al espejo. El yo hace su aparición en un momento determinado, en el que se precipita como imagen del cuerpo, imagen en la que en la que el sujeto se reconoce y que lo cautiva. El yo se constituye por un proceso de identificación y además es resultado de identificaciones, ya que una vez constituido se agregan sobre la primera otras identificaciones, por lo tanto diferentes. Es decir, que como muestra Freud, las identificaciones más tempranas con los progenitores serán universales y duraderas. Entonces el yo se construye desde afuera, desde el otro, y en esto es esencial la captación de las sensaciones corporales de las cuales se adueñará el yo. Para esto es fundamental la mirada de un otro. Winnicott plantea, la palabra self llega después de que el niño ha comenzado a utilizar el intelecto para mirar lo que los otros ven, sienten u oyen, y lo que conciben ante su propio cuerpo infantil. En cuanto a la constitución del aparato psíquico, C.F. Turner dice, preguntarnos acerca del nacimiento del sujeto es preguntarnos cómo se llega a ser alguien, a partir de haber estado funcionado y absolutamente dependiente del otro materno. Se trata de un largo camino que deberá transitar el cachorro humano y que culminará con la discriminación si todo funciona suficientemente bien. El bebé nace con la tendencia hacia la integración que deberá ser completada por el ambiente materno. Este proceso partirá de los elementos motores y sensoriales rudimentarios con los que cuenta el bebé al nacer y necesitarán del holding materno para constituir una experiencia de continuidad existencial. Además de la tendencia a la integración, habrá otros dos aspectos esenciales a tener en cuenta en el desarrollo del yo: la personalización y el inicio de las relaciones objetales. Estos procesos permiten la integración psicosomática y la diferenciación yo-no yo, con el establecimiento de la piel como membrana limitante entre el adentro y el afuera, entre el bebé y su madre. De esta manera se va completando el esquema corporal del infante. Este es el momento del handling, es decir, la asistencia corporal. La personalización tendrá como consecuencias una buena coordinación motora y un adecuado tono muscular. En el momento del inicio de las relaciones objetales tendrá que existir por parte del ambiente la presentación del objeto, sustentando la paradoja de que el bebé crea omnipotentemente al objeto. Si todo va bien, el niño tendrá la capacidad de adoptar objetos simbólicos y logrará que exista una zona intermedia entre él y las personas, en la que el juego tiene un papel significativo. En cada momento, la madre tendrá que tener una adaptación activa frente a los requerimientos y necesidades del bebé. Si todo va bien, el niño se desarrolla hacia la independencia y los logros se incorporan como propios del self. Entonces, sin duda, el bebé humano requiere de un otro para desarrollarse y armar el self. Lacan estudia el fenómeno que se produce entre los 6 y 18 meses de edad, cuando el bebé reacciona con satisfacción al descubrir su figura en el espejo. Plantea que hay que comprender al estadio del espejo como una identificación en el sentido pleno que el análisis le da a este término, a saber, la transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen. Continúa. El hecho de que su imagen especular sea asumida jubilosamente por el ser sumido todavía en la impotencia motriz y la dependencia de la lactancia que es el hombrecito en ese estadio infans, nos parecerá, por lo tanto, que manifiesta en una situación ejemplar la matriz simbólica en la que el yo se precipita en una forma primordial, antes de objetivarse en la dialéctica de la identificación con el otro. ¿Qué se deriva de esto? El infante se ha precipitado en la imagen del espejo y se ha identificado con ella, en una experiencia inefable que culmina en el jubiloso yo soy ese, he aquí yo. Según Lacan, allí se produce una transformación en el bebé, al adquirir una imagen total y unificante de su propio cuerpo. Esto da lugar a la formación del yo, que se construye entonces a partir de una imagen externa,
lo cual implica, como ya establecimos, que la identidad nos es dada desde afuera, por medio de las identificaciones. Para Lacan, el estadio del espejo marca un punto fundamental en el desarrollo, en el cual el niño logra una percepción de sí mismo, separado de su madre. Esta imagen exterior, esa ficción que veo en el espejo, esta imagen con la cual me identifico y la cual otros identifican como yo, es tomada como aquello que soy yo. Es donde el yo nace, en la cual yo me confundo con mi propia imagen en el espejo. A partir de esto, Winnicott plantea: en el desarrollo emocional individual, el precursor del espejo es el rostro de la madre. Me referiré al aspecto normal de esto, así también como su patología. No cabe duda que el trabajo de Lacan influyó sobre mí. Lacan se refiere al uso del espejo en el desarrollo del yo de cada individuo, pero no piensa en él en términos del rostro de la madre, como yo deseo hacerlo aquí. Para Winnicott, cuando el bebé mira el rostro de la madre, se encuentra con el reflejo del amor de ella, a través de la fascinación que éste le provoca. Cuando la madre está emocionalmente ausente, deprimida o no responde a su mirada, el niño ve solo eso, el estado de ánimo de ella o su ausencia. Esto le afecta en el intercambio con su ambiente, no puede dar sentido a las experiencias, no logra significarlas. Winnicott, en el papel del espejo de la madre y la familia en el desarrollo del niño, propone: muchos bebés tienen una larga experiencia de no recibir de vuelta lo que dan. Miran y no se ven a sí mismos. Surgen consecuencias. Primero empieza a atrofiarse su capacidad creadora y de una u otra manera buscan en el derredor otras formas de conseguir que el ambiente les devuelva algo de sí. Algunos bebés no abandonan del todo las esperanzas y estudian al objeto y hacen todo lo posible para ver en él algún significado que encontrarían si pudieran sentirlo. Otros, atormentados por este tipo de fracaso materno relativo, estudian el variable del rostro de la madre, en un intento de poder predecir su estado de ánimo, tal como nosotros estudiamos el tiempo, el clima, digamos. El bebé aprende muy poco a hacer un pronóstico. Ahora puedo olvidar el talante de mamá y ser espontáneo. Pero en cualquier momento su expresión quedará inmóvil o su estado de ánimo predominará y tendré que retirar mis necesidades personales, pues de lo contrario mi persona central podría sufrir un insulto. El que así es tratado crecerá con desconcierto en lo que respecta a los espejos y a lo que éstos pueden ofrecer. Si el rostro de la madre no responde, un espejo será entonces algo que se mira, no algo dentro de lo que se mira. Por lo tanto, la función del rostro de la madre es devolverle al bebé su propia imagen, a través del embelezamiento que él provoca en ella y del amor con que ella lo mira. Así Winnicott le otorga a la función materna un rol esencial y sus contrastes emocionales, reflejados en su mirada, serán elemento definitorio para la formación de la personalidad del niño. Cuando hay sintonía entre lo que el bebé busca y la respuesta de la madre, se genera la ilusión de haber creado el objeto deseado. Le permite al bebé sentir yo soy, yo existo, y establecer los fundamentos del sentido del self. Winnicott plantea que la madre suficientemente buena es la que es capaz de sostener la omnipotencia del infante. Es la que lleva a cabo la adaptación activa a las necesidades de éste y la que disminuye poco a poco, según la creciente capacidad del niño para hacer frente al fracaso en materia de adaptación y para tolerar los resultados de la frustración. Pulling plantea en Winnicott y el rostro de la madre la importancia que en el rostro de la madre se refleje el hecho de haber sido vista por su hijo, en el brillo de los ojos y la sonrisa. Lo que el niño verá cuando investigue en el espejo habrá estado determinado por aquello que vio cuando fijó su mirada en el rostro de su madre. En un rostro rígido o colmado de ansiedad, el bebé no logra verse, sino solo ver a su madre, particularmente su estado emocional y sus defensas. Bueno, Spurling concluye con la idea de que el niño que es reconocido por su madre será el que pueda reconocerse. Si bien los distintos autores plantean diferencias conceptuales en cuanto al origen del yo y las relaciones objetales, hay una coincidencia
en que el rol de un otro que sostenga al bebé, objeto asistente, madre suficientemente buena, es imprescindible para el desarrollo emocional. Por esta razón, Winnicott dice que en el inicio no hay nada que pueda ser llamado bebé, ya que si bien los seres humanos heredamos la capacidad de crecimiento y desarrollo, para que estas capacidades se desplieguen es indispensable la presencia de un ambiente facilitador. Los cuidados maternos de sostenimiento y el papel de espejo de la mirada materna son elementos centrales para la creación del self. Si una madre mantiene una mirada estructurante, realista, comprensiva, que respeta el otro, estas experiencias se internalizarán y llegarán a conformar el self y fundar el psiquismo. El yo se configura entonces como una imagen que el espejo nos proporciona, exterior a nosotros, y que surge a partir del intercambio de miradas. El verse en el espejo, o aún más en el otro, es hacerse ver, darse ver, reconocerse. Podemos pensar que ser visto es la base de la mirada creativa. El sentimiento verdadero de sí mismo, la valoración propia, el armado del self, tendrán un origen externo. Sin duda, la mirada deja marcas, nos constituye y es a través del rostro materno que el bebé tiene resonancia con sus propios estados emocionales internos. Es a partir de cómo nos miraron que nos veremos a nosotros mismos y cómo nos relacionaremos con el mundo. En relación al sentimiento de sí mismo, propone Winnicott que en las primeras etapas de las relaciones objetales, en las que el self no está integrado, es la madre quien sostiene al infante. Periódicamente, el gesto del infante expresa un impulso espontáneo. La fuente del gesto es un self verdadero y ese gesto indica la existencia de un self verdadero potencial. Una madre suficientemente buena será la que pueda sostener la ilusión del infante y le dé ese sentido al gesto espontáneo. Winnicott plantea que solo que solo el self verdadero puede ser creativo y sentirse real. El falso self tiene una función defensiva, deberá ocultar y proteger al self verdadero. La madre que no es suficientemente buena no es capaz de instrumentar la omnipotencia del infante, de modo que repetidamente falla en dar satisfacción al gesto de la criatura. En lugar de ello, lo reemplaza con su propio gesto, que adquirirá sentido por la sumisión del infante. Esta sumisión es la etapa más temprana del ser falso y corresponde a la ineptitud de la madre para sentir las necesidades de su bebé. Pero el verdadero self no se pierde ni se destruye, sino que se oculta y protege. El falso self se dedica al cuidado del verdadero. El verdadero sigue allí, detenido, a la espera de una ocasión adecuada para surgir. En este sentido, podemos pensar la importancia del proceso terapéutico para una oportunidad de surgimiento y fortalecimiento del verdadero self. Por eso Winnicott dice, el psicoanálisis no consiste tan solo en interpretar el inconsciente reprimido, sino también en proporcionar un marco de confianza, en el cual esa interpretación pueda llevarse a cabo. Podríamos considerar el análisis como un espacio que brinda una nueva oportunidad al paciente de ser el mismo, de que el self verdadero pueda florecer en un ambiente que ahora sí es confiable. El analista deberá ser lo suficientemente bueno para sostener al paciente en el desarrollo de su propia subjetividad, es decir, proveer un ambiente de confianza para que el paciente se arriesgue a ser, que pueda usarnos sin peligro de aniquilación ni de que nos aniquile, ya que, como propone Winnicott, el impulso destructivo es el que crea la exterioridad, y por lo tanto, un analista suficientemente bueno deberá sobrevivir a los ataques del paciente en pos de construir un vínculo real y permitirle al paciente dejar la fachada del falso self para dar lugar al verdadero sí mismo. Esta visión del bebé y del niño, que ven la persona en el rostro de la madre y después en un espejo, ofrece una manera de ver el análisis y la tarea psicoterapéutica. La psicoterapia no consiste en hacer interpretaciones inteligentes y adecuadas. En general, es devolverle al paciente a largo plazo lo que éste trae. Es un derivado complejo del rostro que refleja lo que lo que se puede ver en él. Me gusta pensar en mi trabajo de ese modo, y creo que si lo hago lo suficientemente bien, el paciente encontrará su persona y podrá existir y sentirse real. Sentirse real
es más que existir, es encontrar una forma de existir con uno mismo. Esto lo dice Winnicott. El analista debe llevar a cabo una función de sostenimiento, similar a la que realiza una madre suficientemente buena. Es decir, tener ciertas actitudes que caracterizan a una madre que se hace cargo de manera adecuada de su bebé. Es decir, que podemos hacer una analogía entre la función temprana que la madre lleva a cabo con su mirada para construir psiquismo y un self verdadero en su hijo, con lo que se juega en el análisis entre analista y paciente. Como ya venimos pensando, es un complejo derivado de aquel rostro que refleja al niño y le permite reconocerse. La mirada del analista, en este sentido, ocupa un lugar central durante el tratamiento. Podríamos afirmar que el análisis, tanto con niños como con adultos, es una segunda oportunidad para el paciente. La provisión de un encuadre confiable facilita, a partir del despliegue transferencial, el descongelamiento de la situación de fracaso ambiental, permitiendo que pueda ir apareciendo el verdadero self, el auténtico juego, la creatividad primaria que muchas veces está oculta tras la rigidez del falso self. Tengo la oportunidad de encontrar en Beca una mujer maravillosa, inteligente, capaz e imperfecta. ¿Qué descubrió ella en nuestro vínculo? Por ahí vio en mi rostro un poco de lo que yo veo en ella, a sí misma. En una ocasión me dice, estaba sin maquillaje, salí apurada y me encontré con Nico. Me miró a la cara y dijo, sos hermosa. Esas palabras realmente me conmovieron. Pudimos entender la importancia de la madre en su papel de espejo, como constitutivo del self, sosteniendo la omnipotencia del bebé y por lo tanto dando origen a la capacidad del ser creativo y real. Pensamos que para mirar el niño debe verse primero y esto es solamente posible si es mirado. En cambio, si la madre no responde sosteniendo el gesto espontáneo, obligará al bebé, al self del bebé a ocultarse y protegerse. Podemos conjeturar que no hay estadio del espejo sin rostro que lo sostenga. En un tratamiento psicoanalítico, generando un ámbito de confianza, se pueden dar las condiciones para que el paciente se anime a dejar la máscara de su falso self en el encuentro con otra mirada. En otras palabras, la mirada del analista juega un papel central en relación con el paciente durante el tratamiento. Es nuestro trabajo como analistas realizar interpretaciones claras, pertinentes y mantener una mirada estructurante, comprensiva y constante, en el momento preciso y de la manera requerida por el paciente, cuidando y reflejando su propio self. Un analista suficientemente bueno tendrá una mirada atenta y empática que refleje y valide la experiencia del paciente. A partir de una mirada que reconozca al sujeto auténtico, se podrá generar una nueva oportunidad para que surja el verdadero self y de esta manera acompañar al paciente en el camino hacia la independencia, a la manera en que una madre analista suficientemente buena lo haría. Bueno, ahí está. Gracias, Marisa. Gracias. Pasamos a los comentarios de Miguel, Miguel Maldonado, presidente de nuestra institución, la ADPP. Bueno, gracias, Mar. En estas épocas los nombres se andan achicando, ¿no? Todo se anda achicando. Ella se llama Marisa, pero me ha dicho que le diga Mar. Tu trabajo me hizo evocar un poema de Cortázar. No sé si lo conocen, un poema que se llama Bolero, que trata prácticamente sobre todo lo que en tu trabajo nos compartes. Y dice así: qué vanidad imaginar que puedo darte todo, el amor y la dicha, itinerarios, música y juguetes. Es cierto que es así, todo lo mío te lo doy, es cierto, pero todo lo mío no te basta, como a mí no me basta que me des todo lo tuyo. Por eso no seremos nunca la pareja perfecta, la tarjeta postal, si no somos capaces de aceptar que solo en aritmética el 2 nace de un uno más uno. Y termina diciendo por ahí un papelito que solamente dice, así dice el poema: siempre fuiste mi espejo. Quiero decir que para verme tenía que mirarte.
Parece que hubiera leído tu trabajo, Cortázar, antes de hacer el poema. Te lo veo un poco difícil. Cortázar, así como Marisa, nos hablan de que nunca podemos dar todo, así sea con nuestros seres más queridos, hijos, pacientes, y de la misma manera, así pensemos ilusamente que podemos dar todo, no va a ser suficiente para el otro. Nos hablan de la importancia de la mirada en el desarrollo de la subjetividad. Nos hablan que tenemos que ser más humildes, asumirnos como falibles, y como lo remarca Winnicott, en que solo podemos acceder a ser suficientemente buenos, tanto como padres como terapeutas. El paralelo entre la mirada de la madre y la mirada del analista, en este caso entre Marisa y Beca, nos remite a cómo la noción de recién nacido o bebé o cachorro humano que maneja o plantea cada autor o corriente psicoanalítica aporta y limita los ámbitos de la experiencia terapéutica psicoanalítica. En el caso de Winnicott, el desarrollo de un ser y la emergencia de un sujeto, ambos suficientemente buenos o suficientemente auténticos. En la historia del psicoanálisis, la importancia de la mirada no existía, por ejemplo, para Freud. Es más, dijo que a él le molestaba la mirada de sus pacientes en tantas horas al día y por eso es que recurrió al diván. Después se le otorgó al diván esta parte mítica que era el espacio donde podía la persona asociar, etcétera, etcétera. Él deambuló por el ámbito de la palabra, por lo que desarrolló la escucha analítica y la interpretación como nuestras herramientas de trabajo, y que fueron de la mano con el desarrollo de una idea de la infancia, de un recién nacido, desde la reconstrucción del análisis del adulto, un recién nacido desvalido, perverso polimorfo, omnipotente, narcisista. Y a partir de todo esto creó este psicoanálisis en el cual nos movemos ahora y que gracias a él podemos estar acá conversando todos. Es cierto que nacemos desvalidos y viviendo una prematuridad, como lo dice Mar, pero en el desarrollo del psicoanálisis hay una evolución en relación a este recién nacido. En la posguerra, ¿no? 40 a los 70, surgen en diferentes lugares las miradas, 40 70 del siglo pasado, ¿no? Las miradas de Bowlby, Spitz, Winnicott, Bion, y podemos seguir citando otros, ¿no es cierto? Ferenczi, por ejemplo, antes que todos ellos, pero que lamentablemente fue ignorado por muchos años, ¿no? Por el establishment psicoanalítico. Ferenczi, por ejemplo, tenía un trabajo que se llamaba La adaptación de la familia al niño. Miren qué interesante, esto hablaba por los 30. Todos ellos ya marcan un giro en el psicoanálisis en relación a la noción de cachorro humano. Se apartaban de la mirada, eh, que presente está el concepto de mirada, ¿no? En otra acepción, Spitz-Bowlby, por ejemplo, no es suficiente el placer, decían, no es suficiente la alimentación, la satisfacción del hambre o la temperatura. Y ellos trabajaron todo el tema del hospitalismo, ¿no? En todos estos sitios de niños huérfanos después de la guerra. Y empiezan a desarrollar otra idea de cachorro humano, ya no como una mente aislada, que viene con sus pulsiones a confrontarlas con un medio y a partir de ahí genera un mundo interno, eh, sino que su desarrollo requiere de un entorno saludable y que su subjetividad se va a desarrollar desde un vínculo con su entorno afectivo, le damos la madre. Y así empieza el cachorro a ser tomado como persona. Regresando a Winnicott, hay dos artículos muy bonitos de él, de su primer artículo, de los primeros, cuando él hablaba en la radio, en la BBC, creo que era de 1949. Uno se llamaba El bebé como persona y el otro se llama El bebé como un ser desplegándose. Y darle este lugar como persona también implicaron cambios en la forma como se lleva el análisis y el lugar del analista. Winnicott empieza a hablar de la madre objeto, un poco ligándose a lo previo, e incorpora todo lo importante y potente que significa el concepto de la madre ambiente. Trascendemos la idea de la mente aislada y entramos en el trabajo vincular como herramienta para mermar sufrimientos. Así es como el psicoanálisis trasciende la escucha y empieza a ser entendido ya no como una escucha psicoanalítica, sino como una actitud psicoanalítica que se refleja en una experiencia psicoanalítica con el paciente, rescatando el vínculo entre analista y paciente como personas,
lo que implica toda una reformulación de los conceptos tradicionales de neutralidad y abstinencia, porque no he visto nunca en mi vida una madre que sea neutral y abstinente. Permítame una viñeta, es de mi trabajo en un hospital público con recién nacidos en riesgo. Una madre a la que los doctores me refieren porque no veía mucho a su hijo, la sentían distante, desconectada de él. Voy a ver a Luis, a su incubadora, abro la incubadora y digo, Luis, me dicen que tu mami no está viniendo seguido, voy a conversar con ella. Después voy a buscarla a la mamá y después de hablar con ella y compartirme lo difícil del embarazo, los problemas económicos, pasa a hablar de Luis, de su hijo. Y me dice, lo que más me duele, y esto es por esto que me he recordado esta viñeta, fíjese la frase de la madre, lo que más me duele es que a diferencia de mis otros hijos, con Luis, que es un bebé prematuro de 35 semanas, que tiene un mes en la incubadora, lo que más me duele es que a diferencia de mis otros hijos, con Luis no podemos mirarnos. Le pregunto, ¿cómo así? Y me dice, con mis otros hijos en algunos momentos nos encontrábamos en las miradas. Y eso a mí me daba mucha fuerza, me animaba mucho, pero con Luis no puedo hacerlo. Claro, un prematuro todavía no tiene los nervios oculares desarrollados como para poder tener una mínima fijación de la mirada. Ella me comentaba todo esto y otras cosas mientras lloraba mirando al piso, mirando para el costado. No me miraba a mí nunca. Yo la buscaba con la mirada y ella estaba evasiva. No nos mirábamos. Al final dejé de buscarlo. Rescato su pena, le digo que me conmueve mucho lo difícil de la situación y que valoro mucho su deseo de contactarse con Luis y lo difícil que debe ser lo que está viviendo, lo duro que puede ser no poder mirarse. Hay un silencio y le digo que de repente Luis también lo está intentando a su manera de buscarla a ella. Voy a hablar con los doctores, le digo que no es una madre desconectada, que es una madre que sufre mucho, que está sumamente conectada, pero que está elaborando la función maternal que se puede desarrollar con un bebé prematuro de estas características. Y le dije que cambien de actitud con ella y sean más acogedores. La siguiente semana, regreso donde Luis, le digo que he hablado con su mamá y su mamá está preocupada por él y está muy interesada en conectarse con él. Me retiro, regreso a la siguiente semana a la UCI y cuando voy a ver la incubadora de Luis, veo que está vestida. En una UCI, cuando se dice una incubadora vestida, es porque le han puesto estampitas, dibujitos, una foto de sus hermanos, le ponen una, ¿no? una mantita al costado, dibujos con su nombre. Y me llama mucho la atención, ¿no? Cuando voy a hablar con ella, después le digo, Luis, qué linda está tu incubadora. Voy a conversar con tu mamá. Y cuando voy a hablar con ella, me comenta sonriendo que está acompañando a Luis más seguido, que sí es cierto que se encuentra con Luis, pero no con la mirada. Y mientras hablábamos de todas estas cosas, de pronto empezamos a cruzar miradas, a poder encontrarnos nosotros con la vista. De repente, como ella estaba recién pudiendo encontrarse de esta manera con Luis. Cierro esta viñeta. Esta viñeta da para muchas cosas, pero es una situación en que, como señala Marisa, la función materna no se podía desplegar. No había encuentro de miradas, porque no encontraba un retorno del niño. Esto dificultaba la sintonía y el desarrollar la función materna, su ternura. Pero a la vez Luis también necesita que se esté con él desde lo que Luis puede dar. Y eso es lo que se establece desde la experiencia analítica, que reconstruye el being, ¿no? El being, el estar de la relación, el que puedan estar vinculados de una manera más satisfactoria, como pudimos lograr también estarlo con la mamá. Voy a terminar, disculpen, pero hay mucho para compartir. El bebé como un ser desplegándose y el bebé como persona. En el espacio analítico, de igual manera, las personas que nos buscan es porque quieren desplegar su ser. De repente, de uno falso que sus experiencias de vida los llevaron a tomar para protegerse, a uno más auténtico. Fíjense que la oposición de Winnicott es falso auténtico, no es falso verdadero. Eso es muy importante.
Por lo que nuestra actitud en el trabajo con ellos es tratando de brindarles un tipo de vínculo, un espacio, como en la viñeta que nos trae Marisa, donde muestra cómo Beca, que tratando de leer, de ver a Marisa, como aparece en la viñeta inicial, inició probablemente una experiencia analítica que la llevó a ver en el rostro, la mirada, la ternura y belleza de Marisa, su propia belleza, desde una forma diferente de mirarse ella misma. Como decía Cortázar, quiero decir que para verme tenía que mirar. De la misma forma que en la viñeta se da una relación entre que la madre pueda verme y también pueda empezar a ver a Luis, sin necesidad que Luis le corresponda. Quiero terminar agradeciendo a Marisa, Mar, perdón, me corrijo, por lo que nos está haciendo pensar y sentir. Agradecer también a Beca, a Luis y a su mamá por todo lo que nos enseñaron mientras confiaban en nosotros para aspirar a una vida más satisfactoria. A propósito de la ternura de Mar, una frase de Eugenio Bogra, que es un psiquiatra italiano. La ternura es hacerle entender al otro que es merecedor de la vida que le habita. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Gracias, qué Miguel. lindo. Bueno, abrimos a comentarios, preguntas. Pueden levantar la mano, abrir el micro, comentar por chat. Marcela, Mm. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, bueno, ha sido súper interesante y enriquecedor. Sabes que mientras contabas esta viñeta, Miguel, me vino una imagen de esta mamá con un bebé prematuro y pensaba en la incubadora como ya catequizada cuando está con esta vestida, como tú dices. Pensaba en la imagen de un útero, de un otro útero afuera que es el que faltó que esté dentro para terminar el embarazo y conectar un poquito más de tiempo para conectar con ese bebé. Pensaba en la dificultad real de cuando uno tiene un bebé en la panza, de poder mirarlo, no se Ujú, puede, pero sí se puede sentir. Y entonces me llama la atención que tú encuentras esta incubadora y un poco más categorizada, decorada y envuelta, me lo imagino así, ¿no? Y te dice, ya puedo ir a encontrarme con él. Entonces creo que también sana todas las emociones que una madre puede tener, incluso de culpa. Bueno, esto es ya mi fantasía, ¿no? Cada ujú. uno vivirá eso como lo vive. Pero pensaba, a ver, yo soy prematura, así que también tengo mis propias Ah, fantasías caramba. sobre eso. Muy prematura además. Entonces, ¿no? Sarita, sabemos eso. Entonces, por eso me surgió toda esta imagen, ¿no? De alguna manera también me identifico, pero pensaba en eso, ¿no? En ese útero que cuida y que termina con eso que faltó, y entonces le da un poquito más de tiempo a esa mamá para procesar el duelo, la culpa, la ambivalencia y poder ir conectando, porque en tu contacto le diste el espacio y el lugar de acogerla en sus sentimientos, no de juzgarla. Y cuando le pediste a los doctores que la acojan en su ritmo, a lo que ella necesita, ella es capaz de darle al bebé lo que puede. Ujú. Así que me parece una imagen muy linda que conecta con lo que decía Mar, y gracias. Y me encanta tu nombre Mar acortado, porque pienso en el agua y en el útero y en lo que significa el mar, ¿no? Así que cierro mi asociación, pero bueno, gracias. Bueno, un mar como útero es como un líquido amniótico oceánico, ¿no? Kitty, tienes el micro abierto. Ah, lo vi para, por si acaso me provocaba comentar. Bueno, ya Bueno, que te puedes dices, comentar. bueno, me ha encantado ambas presentaciones, la de Miguel también muy emotiva, y pensaba la importancia de un tercero, ¿no? Como que el papel tuyo, Miguel, era muy importante, ¿no? Como que el mismo Winnicott lo dice, ¿no? O sea, el padre, en este caso como tu representante de ese tercero, tan importante para la madre, porque la madre se encuentra en un estado vulnerable, que ella también necesita ser acompañada para poder dar al otro, ¿no? A su bebé
ese contenido, ese sustento que tanto necesitaba ese bebé prematuro, ¿no? O sea, eso me pareció un trabajo buenísimo, ¿no? Darle la fortaleza a la madre para que pueda realmente sostener a ese bebé y pasar más adecuadamente esos momentos tan difíciles, ¿no? Bueno, y de Mar también me encantó, ¿no? Con su paciente Beca, que el primer encuentro lo dijo todo, ¿no? Me parece que tú la admiras, lo que ella no ha podido admirarse nunca, ¿no? Y a través de ahí empiezan a mirarse, ¿no? Y ella también, bueno, empieza a tener una propia imagen, ¿no? A través de, me imagino, del curso del tratamiento. Bueno, eso, ¿no? Ha sido bien emotiva la presentación de ambos, ¿no? Gracias. Gracias, Titi. Tengo una pregunta en el chat y después le voy a dar el pase a Mar. Dice Diana Elide, muchas gracias por exponer ideas tan interesantes y enriquecedoras. Quisiera preguntar en su experiencia cómo trabajan el tema de la mirada en personas melancólicas, que cada vez se repliegan más de manera narcisista y se les dificulta, por tanto, el vínculo objetal. De antemano les agradezco su respuesta. Mar, ¿quieres comentar? Bueno, gracias por los comentarios. Yo creo que hay algo que nos trae Miguel que es muy importante, que es entender que todos hacemos lo mejor que podemos. Entonces, que esta madre no estaba desconectada por maldad, digamos, y que hubo como Miguel hizo de ahí de link para que pudiera volver a conectar, un poco como partero, ¿no? Como empezó a dar existencia a este bebé. En el caso de Beca, cuando la madre estaba embarazada, estaba embarazada de mellizas. Beca tiene una hermana melliza, con lo cual el tema de la especularidad es aún más complejo, porque tuvo una enfermedad, la madre, durante el embarazo, y le dijeron que tenía que hacer un aborto de uno selectivo de uno de los bebés. Mm, Y ella dijo que no lo iba a hacer. Y cuando nacieron Beca y su hermana, la hermanita estaba muy, muy chiquitita, porque Beca se había comido todo y casi se la comía la hermana. Digamos, este es como llegan. Y tuvieron que salir los padres de Beca a ocuparse de las operaciones que tuvo que tener la hermana y la dejaron solita. Muy, o sea, y una cuestión que siempre hablamos con Beca es que ella era enorme en relación a la hermana, pero que igual era chiquitita. Así que me parece que recordar que estamos hablando con cachorros humanos es siempre bueno. eh, y cómo trabajamos en personas que cada vez se repliegan más. Yo creo que los analistas hacemos una apuesta pulsional, que tratamos que trabajamos con un paciente que tenemos que verle algo lindo. Tiene que ser un objeto que admiramos o que nos parece, nos genera dulzura o que le vemos potencial, que si no es muy difícil trabajar cuando se devuelve lo mismo que ya tuvieron. Así mm. que si yo veo que el paciente no le veo nada, yo prefiero no atenderlo. Así que, bueno, eso no sé si responde. Yo, con el tema de apuesta pulsional, me hace acordar a Maruco, este, ¿no? La apuesta pulsional. Eh, yo te diría que yo no lo llamaría narcisista, yo no lo llamaría un repliegue narcisista. En primer lugar, es una persona que ha acudido a tu consultorio. Y en segundo lugar, es que por algún motivo no puede mirar, pero está ahí. Porque ponerle el tema narcisista es darle que él quiere estar encerrado. Y él probablemente no es que no quiera estar encerrado, sino que no puede hacer otra cosa. Yo creo que ubicándonos desde este lugar, podemos pensar en la posibilidad de establecer puentes más fácilmente que desde la perspectiva de mirarlo como un narcisista que esté encerrado en sí mismo, ¿no? Bueno, Mm. sí. Sarita quería comentar, sí.
Sí, gracias. Te agradezco muchísimo, Mar. A ti también, Miguel. Y bueno, emocionada de ver a Jorge, que lo saludé al inicio, padre de Mar, así que me imagino este, el orgullo y todo lo que se debe estar moviendo acá. Yo estoy muy emocionada. Ah, Todos los comentarios y Mónica, creo que es un tema, Mar, que nos convoca a todos los analistas claro, no, no, de está una bien. manera muy especial, Cerrando porque la actividad y número sí, uno, claro, adelante. Miguel, ahora tú estás con el micro que se escucha tu... Ok, gracias. Decía que la mirada para mí siempre ha sido un elemento vital en la vida y más en la diada analítica, primero como paciente y ahora como terapeuta. Y con los niños, justamente leía una frase de María Elena San Martino, que dice que la constitución psíquica del niño tiene que ver con una mirada emocionada de la madre. Y eso lo conecto con el hecho que tú mencionaste, esta mirada creativa. A mí me pareció fantástico poder pensar la mirada como una mirada creativa, porque con cada paciente necesitamos otorgar otro tipo de mirada, siendo los mismos nosotros. Y quiero felicitarte, Mar, por tocar y ampliar todos estos conocimientos. Y bueno, realmente ahí me quedo. Con Penny también tengo la complicidad porque hemos conversado mucho sobre lo prematuro, porque ambas somos prematuras, hemos podido conversar en el a posteriori, o sea, situaciones interesantísimas, dolorosas, pero felices también. Y bueno, cada persona es un mundo, pero eh, la mirada, sigo insistiendo que es primordial en el ser humano y más la madre y en el interior del consultorio. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más de Marcela por el chat. Pregunta para Mar. ¿Podrías, por favor, profundizar un poquito sobre tu idea de la función del analista en la estructuración del psiquismo de un paciente más grave cuando no hay un falso self, sino simplemente no hay self? No sé si me explico. Bueno, Mar, Digamos que siempre hay un self potencial ahí para desarrollarse, está escondido el auténtico protegiéndose, así como plantea Winnicott, de un posible insulto que lo aniquile. Cuando ya es más grave, probablemente no llegue a estos espacios. Me parece que ya hablamos de, bueno, Winnicott estudió mucho la psicopatía, los antisociales, pero la verdad es que en ese sentido yo creo que hay que ver el potencial, en este sentido, la mirada creativa, ¿no? Como, ¿qué es esto rudimentario que hay, de donde podemos empezar a construir? ¿Qué podemos hacer? La verdad que no sé si contesto, porque la verdad es que también Sí. me atrevo a decir que no sé, Ujú. que uno Sí, hace no, como puede. claro, claro, sí, y en todo caso, al menos yo lo pienso así como que tienes que retroceder al cuerpo, a lo sensorial, no sé, a jugar, no tanto a la palabra quizás, ¿no? Pero bueno, es solo una especulación. O sea, yo tampoco sé. Y es bueno no saber, ¿no? En el sentido de la duda frente al paciente, porque el único que sabe es el paciente, realmente. Gracias. ¿alguien más quiere comentar, preguntar? Y si pudiera, quisiera Roberto. agradecer a Marisa Mosner. Creo que Mar para mí sería adelantarme a una forma muy particular
de cercanía que no comparto. Es la primera vez que veo tu trabajo y escucho y me ha agradado muchísimo. Comentario de Miguel también, paralelo, ha hecho una profundización muy grande de la presentación de tu caso y de que ella estaría presentando también. Pero eh, si nos damos cuenta, hemos hablado, o perdón, han hablado y hemos escuchado y hemos leído de muchísimas miradas, ¿no? Ahora, mirada buena, suficientemente buena, etcétera. Pero siempre me ha llamado la atención, sobre todo desde la mirada lacaniana al tema, es esa mirada estructurante. No sé si quisieras hablar un poco más, porque en algún momento del trabajo lo has mencionado. O sea, podemos, una mirada suficientemente buena, me imagino a una persona que lo está mirando empáticamente y haciéndole sentir que está involucrada con lo que le está pasando a ella como persona y con un sentimiento que acompaña. Desde la mirada de Miguel podríamos describir una mirada tierna, ¿no? Que le hace sentir, ¿no? Que lo que está viviendo está acogida con ternura, con amor. Pero una mirada estructurante siempre me hace pensar al yo, ellos, superior, dentro de una organización del aparato psíquico-mental, ¿no? ¿Cómo podrías complementar esa mirada que planteaste en algún momento? ¿Cómo es una mirada estructurante, digamos, propiamente? ¿Qué es lo que sucede dentro de ese vínculo, pero también psíquicamente, dentro de una persona o de un paciente o de un niño, cuando uno le da esa mirada, ¿no? Mar. Sí. Lo que plantea Winnicott de la mirada estructurante, o sea, lo que toma de Lacan y plantea es un paso anterior al estadio del espejo. Plantea que el primer espejo que va a ver es la mirada de la madre y que a través de esta mirada le tiene que devolver al niño que fue visto por su madre, o sea, la emoción. Como analistas, dando un paso gigantesco, ¿no? Yo creo que sí o sí tiene que estar esta emoción, lo vivencial, que uno tiene, por eso en la viñeta no es casual que yo pongo al final ambiguamente que me conmovió. Lo pongo como si lo dijo ella, pero me conmovió a mí. Yo creo que es tan primario que hay algo de la simbiosis, ¿no? Necesaria en un momento y que luego, con tiempo, se hace el trabajo, de, como llama Winnicott, de una madre suficientemente buena, de ir, primero se sostiene la ilusión, con Beca me decía, sos la mejor, después de cada sesión me decía, sos la mejor, y yo le decía, no, no, nosotras somos las mejores, digamos, una ilusión, andábamos juntas en esto, y de a poquito, sobre todo ahora, después de unos años de tratamiento, bueno, la traigo de ejemplo, ¿no? Que ya tiene un novio, que ya está bien con su trabajo, sigue pensando cosas. Bueno, uno le suelta un poquito la mano. Es ese trabajo estructurante de lo que no se dio. A veces es posible, a veces no. Por eso en los casos muy graves, en donde no hubo nada, acá el Winnicott plantea que qué sucede con estos niños que no es que que tuvieron un abandono total. Tuvieron padres que desconectaron o que por X motivo, como el pacientito este chiquitito de Miguel, que fue paciente de Miguel, aunque él no lo haya sabido, eh, tuvieron padres que desconectaron por un momento o que atravesaron un momento, una depresión, que también el bebé lo vive como un abandono o lo que sea, ¿no? Y una de las cosas que me parece interesante que plantea Winnicott es que
en estos chicos que tuvieron que estar pendientes de alguito que puedan rescatar para darle sentido a la experiencia de ser, de quiénes son, en estos niños quedó trabado, que será para otro trabajo, la agresividad que Winnicott plantea que es necesaria para crear el objeto real. Con lo cual, destruir al objeto, lo llama Winnicott, todo eso no lo pudieron hacer porque estaban tan pendientes de cuidar al objeto para que les dé una miguita de amor y ellos pudieran sentirse reconocidos, que se quedaron guardados, y esto es uno de los temas con el falso self, que se quedaron guardados todo el odio, y son pacientes que suelen ser sumisos. Entonces, como analistas también, una de las cosas a mi gusto, a trabajar importantes, es salirnos de tenemos el mejor paciente del mundo, que es reobediente, que nos dice que lindas todas las interpretaciones y nos trae un montón de sueños, porque Beca es así, por ejemplo, y poder pasar también a que se pueda encontrar con, con la agresividad que le genera el vínculo, el contraste con lo que no tuvo, enojarse con sus padres, etcétera. Entiendo Ujú. entonces, perdón, para terminar la idea, es como una mirada estructurante, es una mirada que le permite a la persona integrar una serie de elementos que están desorganizados, ¿no es cierto? Y que en eso empiezan todas a hilvanarse, formar una estructura de entendimiento y de comprensión, ¿no? Ujú. Tenemos a Pilar que dice, yo pensaba en el falso y el auténtico self, ¿cómo sabemos diferenciarlos? ¿La defensa de esconder al verdadero self no es auténtica? ¿Quién discierne cuál es el falso o el auténtico self? ¿El analista o el mismo paciente? Yo puedo responder desde lo clínico, desde la experiencia Sí. clínica. Generalmente estos pacientes llegan a un momento al análisis y lo que dicen es que no sienten que sus vidas son de verdad, que no, que por ahí son exitosos, que por ahí parece todo, que todo anda bien, pero que se sienten que algo no sucede. Esto es en lo que pasa muchas veces en la clínica. Hay un como si fueran personas armadas y cuando uno rasca un poquitito, no pudieron. Y sí, la defensa es real y es muy fuerte, tiene una función y hasta que uno no se cree ese ambiente de confianza, la verdad es que no se deja, después no se deja del todo. Y en cierto sentido, todos tenemos un poquito de falso self y es un social skill muy bueno, eh, y también es muy útil para leer qué quiere el otro de uno. Si me permiten, Yo, yo Miguel, quería poner un ejemplo. Yo tenía un paciente que era muy exitoso profesionalmente y lo aplaudían mucho cuando exponía. Y él me dice, la verdad es que a mí no me llegan esos aplausos. No sé qué cosa han visto de bueno en lo que yo he hecho. Es decir, había una ajenidad en lo que recibía y en lo que hacía. Y, y eso es lo que llama la atención. Cuando Winnicott habla de un falso self, habla de un self que se ha adaptado a lo poco o extraño que podía dar su entorno para poder evitar dolores mayores o sufrimientos mayores. Entonces, si hay alguien que no lo escucha, que si hay alguien que no lo mira, él siente y se acomoda a vivir sin que nadie lo mire. Así después hayan personas como a esta persona que la miraban, él siente que nadie lo mira o a quién estarán mirando. Entonces, es un descubrimiento que nadie decide cuál es el verdadero, sino que es una experiencia con estos pacientes en las cuales se va decantando eso solo. Uno no va a señalar cuál es el verdadero, se va a mm, ir decantando a partir de la experiencia
de los encuentros y sobre todo de los desencuentros, ¿no? No, yo me quedé pensando en una familia que estoy atendiendo, recién dos sesiones. Me llamó la mamá por un tema de que su hijo había dejado la universidad y tal, y por las cuestiones que me contaba en la primera comunicación, le dije, bueno, los puedo ver en familia. Y son los dos papás, digamos, que reconocen que su hijo es muy inteligente, lo es. Además, es un chico que está trabajando, ha dejado la universidad porque la carrera que estaba estudiando o sea, llegó al quinto ciclo y fue como, no puedo más con esto, no me gusta. Le iba bien, le iba muy bien en la carrera, o sea, las notas muy altas, las calificaciones muy altas, pero no pudo seguir, no era algo que él quería, era algo que el papá quería, que el papá dice, yo no lo obligué, no lo obligó, pero estaba como, sería bueno, esta carrera es conveniente, no sé qué, había mucho del deseo del padre al que él no pudo sustraerse, ¿no? Al pacientito no pudo sustraerse. Este joven, 19 años, ha empezado a tomar drogas, a usar drogas, no de manera todavía de adicción, sino a usarlas. Él lo dice perfectamente para evadirse. Y entonces acá la familia, los padres, están como, no entiendo qué pasa si nosotros no lo hemos maltratado, nosotros, además siempre le decimos que lo amamos y no sé qué, y que lo vamos a apoyar, y incluso en el cambio de carrera finalmente hemos aceptado y tal. Entonces, no entiendo. El chico estaba muy dolido porque resulta que para el papá, eh, para los dos, ¿no? Cada uno tiene condicionamientos distintos, pero el papá, eh, según su crianza, su visión, su perspectiva, alguien para estar bien, para ser bien reconocido, tiene que vestirse con camisa, pantalón recto, no sé qué. Y entonces el chico se vestía con pantalón holgado, suelto, todo, ¿no? Tipo adolescente. Y esto que está perdiendo el tiempo el chico además programa, el chico además sabe idiomas, que eso sí se lo reconocen, sabe inglés, no sé qué, que las compras que hace, porque además como trabaja, eventualmente compra algunas cosas, son muy caras, que eso no debía comprar. Y la mamá, por su lado, también tiene como quejas o reclamos hacia el hijo. Entonces, lo que el chico siente, a pesar de que dicen que sí es muy inteligente y no sé qué y tal, y trabaja y tal, lo que el chico siente es rechazo, crítica y juicio. Entonces, llega un punto tan fuerte que en estas discusiones que pueden tener, les dice a los padres, bueno, si está todo mal y no sé qué, entonces me pego un tiro y ya. Y el chico me dice, lo que yo quiero ser es mediocre. Yo no quiero, a pesar de que saben, no quiero quiero las cosas fáciles, ¿no? No, yo no voy a lograr todo lo que ellos dicen que yo voy a lograr. Yo no voy a poder hacerlo, y cuando yo algo intento decirle a los padres como que está muy presionado el chico y tal, el chico vuelve para atrás y me dice, no, ellos lo hacen todo bien, acá el que está fallado soy yo. Entonces, nada, me recordó esto de la mirada de los padres, y del falso self, de cómo se está atreviendo, igualmente está como reclamando algo a su modo y con mucho dolor y mucho sufrimiento de este paciente. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Bueno, yo quisiera un poco apuntar a lo que Mar compartía, ¿no? De que el falso self tampoco es una
necesariamente una patología, ¿no? Único decía que para convivir en la cultura hay que tener algo de falso self. Y ese falso self es cotidiano, ¿no? Cuando salimos del edificio y saludamos, buenas noches, señora, una señora que nos cae pésimo, que no la soportamos, pero hay que saludarla. Buenos días, hasta luego, que te vaya bien. Son cosas que decimos para convivir o, por ejemplo, el poder pasar por un semáforo y ver un niño de 3 4 años, ¿no es cierto?, pidiendo algo de comida o dinero a las 10 11 12 de la noche. Tenemos que desarrollar algún falso ser para que eso no nos duela, no nos impacte, no nos conmueva, ¿no es cierto? Saber que murieron 150.000 de sequía en Etiopía, pero claro, como no hay petróleo, no sale en ningún periódico, ¿no es cierto? O cualquier cantidad de cosas en esa línea. O sea, si nosotros no tuviéramos algo de esta protección que un poco filtra cosas tan duras y tan difíciles, sería imposible vivir en este mundo, ¿no es cierto? Y mucho más difícil vivir en este Perú. No sé cómo sería en Argentina, porque creo que están más o menos parecidos, pero en este Perú con el gobierno que tenemos es bien complicado, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias, Liz. Marisa, ya para ir cerrando, ¿tienes algo que comentar para cerrar? Eh, bueno, nada, agradecerles todos, a todos los comentarios muy lindos. Me gustaría después el comentario y el poema que nos leyó Miguel tenerlo porque me pareció buenísimo. Y me parece un tema interesante para pensar, eh, sobre todo porque hay algo más allá de lo que se ve, ¿no? Para que nosotros pensamos constantemente en el psicoanálisis. Algo más de una persona que parece armada, que parece exitosa. Me parece que son temas interesantes para pensar. Así que bueno, nada, les agradezco mucho la invitación. Bueno, te agradecemos a ti por acompañarnos, por presentar, les agradecemos a todos su presencia. Liz, un minutito Y- que Cristina nos va a sacar una foto para colgarla en el Facebook mientras esta experiencia, por favor. Ya veo que hay gente que se pone los lentes, otros se sacan los lentes. Este, pongámonos, pongamos cara de insight, ¿no? Liz, Cristina, ¿se puede sacar la foto, por favor? Sí, claro. Creo que Cristina nos está dibujando porque se está demorando bastante. Ujú, ya está, ya. Ok, Listo, gracias. muchas gracias a todos por su tiempo, muchas gracias por su paciencia y por escucharnos. Y les van a ir llegando, los que no, por favor pongan su correo en el chat para que les lleguen las invitaciones a otros eventos de la asociación. Liz, te dejo para que cierres la noche. Bueno, les agradecemos. Estos eventos los hemos programado los miércoles a las 8. Por estas transiciones de Semana Santa y tal, no vamos a tener. El siguiente es el 30. Ese va a ser presencial, es entre conversaciones entre arte y psicoanálisis con David Carrillo, un actor y dramaturgo muy querido acá en la librería Vallejo. Y después vamos a seguir, vamos a continuar semana a semana con las actividades científicas, clínicas que estamos preparando, así que reserven el miércoles a las 8. Un gusto. Chao. Nos vemos. Gracias por Gracias, Mar, por todo. todo. Chao, muchas gracias a ustedes. Nos Chao, vemos. Adiós. gracias. Chao, chao. Chao. Chao.